Por ejemplo, está el caso de la luz del mundo. Contexto. Sí, la Luz del Mundo, que es conocida como una de las peores sectas. Claro que ellos se hacen ver a sí mismos como la verdadera religión. Como todas. Como todos, pero bueno, no es el tema de que vamos a hablar, no de religiones, sino de sectas. Porque esta no es considerada una religión, es considerada una secta, que viene desde hace muchos años atrás, o sea, desde más o menos la liberación de México, que uno de los... ni siquiera comandante, era un soldado normal, ¿no? Era un soldado que simplemente llegó a decir que yo merezco más. Yep. Yo merezco más, y nomás llegó y dijo, y se acercó hacia a un grupo de personas y les dijo, yo tuve un sueño. Y en ese sueño Dios me decía que yo era su apóstol y que ustedes me tenían que seguir. Y estas personas dijeron, bueno, tal vez. Entonces así comenzó, ¿no? Incluso ellos hablaron con autoridades de ese entonces de México y ellos les dieron un terreno. Y ahora esta secta tiene una ciudad propia en México que se llama... ¿Cómo es? Hermosa Provincia. Y es solo es como para decir que está todo Carchi, ¿no? Y Tulcán es solo es hermosa provincia y las demás personas no pueden entrar aquí a Tulcán. Es así mismo. Y cuando murió esta persona, su hijo llegó al poder, y cuando murió esta persona llegó a su líder, que es del que vamos a estar hablando hoy, que es Nazón García. Nazón García también, claro que era familia de estas personas que habían sido sus líderes antes, ¿no? Pero es curioso cómo llegó Nazón García cuando su anterior líder había fallecido. Me había confundido, yo te juro que yo pensé que la luz del mundo eran los mismos de los niños de Dios. No. Que es otra horrible igualmente. No la conozco. En un momento me das contexto. Esa es loca por una sola... Un tema de manipulación no habla tanto, ¿no? Pero hay un solo punto que me llama la atención de tema de manipulación, que es el tema de que ellos, a los integrantes, a los miembros de ahí, no les daban carne. Les daban puro cereal, pura legumbre, pura verdura. ¿Por qué? Porque si tú no recibes la suficiente carne roja, no tienes las vitaminas para que tu cerebro se desarrolle correctamente y eres más manipulable. Y por ese motivo es que les daban eso, ¿ya? Y era para poder manipular a mayor cantidad de gente. Por eso solo el líder era el único que comía carne, ¿ya? Los demás a punta de verduras, legumbres y granos, ¿ya? Órale, eso no lo sabía. ¿Ya? Que el tema de los veganos, sí, yo tengo un problema con los veganos. Que ser vegano, ser vegetariano sí es un privilegio, porque necesitas, punto uno, necesitas tener cabeza para cuadrar los ingredientes para que suplir las deficiencias que tienes, y adicional a eso tienes que suplementarte. Caso contrario, no puedes vivir correctamente. La única vitamina que tienen que ingerir es la B12, creo. Que es la única vitamina que tiene solo la carne. Si mal no recuerdo, son más. No, solo por el tema. B12. No te molesta. Información, hermano, información. No te creo. Tiene que ser más, porque yo sé que el tema de veganismo siempre es un tema delicado. Bueno, eso es un tema para otro día, no nos desviamos. No vamos a hablar de esto. Pero bueno, el detalle está en que el man le daba solo lo que es granos, legumbres y verduras, porque no les permitía desarrollar correctamente lo que es la capacidad cognitiva, y de esta manera eran mucho más manipulables, ¿ya? Pensé que era justamente eso, los niños de Dios, porque tuvo algunos nombres. Los niños de Dios no fue conocida solo como los niños de Dios, sino que le iban cambiando el nombre, porque cuando ya los identificaban sabían que era muy turbio lo que hacían eso, porque estamos hablando de casos de explotación de índole sexual, ¿ya? Tanto con grandes como con pequeños. Esa secta no tenía el conocimiento. Para un próximo programa. Continúa con la luz del mundo. Pero entonces, o sea, la ciudad en donde ellos habitan ahora es Hermosa Provincia, ¿no? Entonces tienen su templo y todo eso, y hacen sus reuniones, ¿no? Y en una de esas reuniones sale a hablar Nazón García, y dice que él había tenido un sueño, ¿no? Que había tenido un sueño en el que estaba en una pradera, y de esa pradera ve una especie como de roca, y en esa roca está el anterior líder, que había fallecido recién. Entonces él, con una manipulación tan tremenda, que toda esta persona ya vive, ¿no? Ya es algo
de años y años que tiene esta secta. Entonces dice que este líder le había dicho, señalándolo: Nazón, tú eres mi hijo, ¿no? Y tú eres el encargado de llevar a mi pueblo. Entonces ahí él se consolidó como su nuevo líder. Y todas las personas lloraban y gritaban y aclamaban todo esto, ¿no? A diferencia de otras religiones en donde las alabanzas o los cantos son netamente para Dios, en este caso de la secta de la Luz del Mundo, los cantos son para el líder. Y el líder se hace llamar el apóstol. ¿Ya? El apóstol. Incluso hay canciones en donde le dicen, donde le dan tantas, como para así decirlo, alabanzas a Nazón García, que le llaman, prácticamente le llaman precioso, le llaman nuestro eterno salvador. Como el Señor de los Anillos, muy precioso. Muy precioso. Ya. Sí. Y las personas que deciden salir de esta secta, que ya no pueden por tanta manipulación, que esto, que este otro, deciden salir. Si es, por ejemplo, estamos nosotros con nuestro padre, ¿no? Y pertenecemos a esta secta y yo ya no aguanto más y me decido salir. Salgo, pero ustedes ya no tienen permitido tener ningún contacto conmigo. Pero eso también pasa con los testigos de Jehová. Bueno, pero... Tema para hablar en otro idioma. Hablar tema de sectas, porque hoy estamos hablando de sectas, ¿no? Pero, por ejemplo, otra sí mismo, que no es tan hardcore como estas de acá, es la iglesia palmariana. Que la iglesia palmariana funciona de una manera similar, ¿ya? Y es una iglesia que saca plata, o sea, los manes están hechos para sacar tema económico, ¿ya? Y pues es horrible. Y inclusive ellos tienen otro papa que dice: no, el papa que está en el Vaticano no es el verdadero, es un impostor, el nuestro es el verdadero. Y es un tema loco el tema de la iglesia palmariana. Pero es que eso también tiene mucho trasfondo de la manipulación, claro, que lógico. se tiene en las... claro que no estamos hablando de sectas, pero, o sea, una secta se origina a partir de una manipulación en masa, ¿no? Entonces, así. ¿Qué es curioso? Que a Nazón García, hace un tiempo, lo acusaron en Estados Unidos. Lo acusaron de varios delitos, entre ellos está el abuso sexual a varias mujeres de la secta, en donde ellas decían que fueron abusadas cuando eran menores de edad. A Nazón García lo meten a la cárcel y todo eso. Y cuando se enteran de que, o sea, todos los sectarios se enteran que Nazón García ha sido capturado, lloran. Sí, sí recuerdo. Sí, y tenemos un video de eso. Bueno, ahorita vamos a ver ¿cómo se llama? El testimonio de una persona que salió. ¿Es este? Listo. De una persona que salió de esa secta. Adelante con las imágenes. Silenciamos el micrófono y arrancamos. Para los que nunca hayan escuchado este término. La Luz del Mundo es una institución, todo lo voy a hablar conforme a mi experiencia y cómo es una secta política religiosa. La Luz del Mundo se crea bajo la institucionalidad de un apóstol. En esta historia de esta Luz del Mundo, dicen, el próximo año dicen ellos cumplir 100 años ya en México, porque el primer apóstol que se llamó Eusebio Joaquín, pues tuvo una revelación divina el 6 de abril de 1926, en el que dice que se abrió, vivía como en un gallinero y que se abrió el techo de su casa, de ese gallinero, y que las letras en el cielo formaron: tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. Y nomás él lo vio y nos creíamos eso. ¿Y por qué? Porque vino un adoctrinamiento. Todos los 14 del mes en la casa de mi abuelita nos juntábamos para escuchar la historia de la iglesia, que era supuestamente un militar que ordenaba el de las personas. O sea, era una... Eso no lo sabía, Eusebio. Eusebio estaba en la milicia antes de su llamamiento. Y luego que su esposa conoció una religión y él le llamó la atención, se fue, desertó del ejército, se fue con unas personas que eran de la iglesia evangélica cristiana espiritual, creo. Y pues ahí él era como el chalán. Él vio las acciones y dijo: pues yo también hago el mío. Les copió el modelo. Y es un modelo copiado de la iglesia católica, porque sabemos a lo que es la luz del mundo. Tienes de la iglesia católica, tienes de la iglesia evangélica cristiana espiritual, porque es donde él fue la primera vez ministro de culto. Entonces dice que pues se vino caminando por las vías del tren desde allá, desde Chihuahua hasta Guadalajara, y llegó un 12 de diciembre. Opiniones. Claro, o sea, ahí es lo que se habla de esta persona. Salió, es un ex sectario.
¿Ya? Y él dice, imagínate, muchas personas se reúnen entre familia, pero para, no sé, para pasarla bien. Ellos no. Ellos cada mes Ujú. recordaban la historia como había sido. Y ahí dice que el primer apóstol, el primer líder que habían tenido, había dicho que él nomás vio como el cielo se lo iluminó y que habían habido unas letras ¿Ya? que decían, tu nombre será Aarón y vamos a hablar de esto, que este otro. Es una muchísimo. Esa ponle. Miren, esta es la como le hacen creer al mundo que es la secta, ¿verdad? Así es como lo venden. Pero en la práctica tú me dijiste que es... Es, o sea, totalmente oscuro. Nos preguntan, hola, buenos días, ¿de qué ciudad es esa secta? Es de México, ¿no? Sí, tiene principalmente en México, pero sin embargo sí hay rumores de que está extendida a varios lugares del mundo. Ya. Pero principalmente se encuentra en México. Hay un problema real en México, que esta secta quiere hacerse partido político. Chuta, ¿cómo está la política en México capaz? Sí, quiere hacerse un partido político, y si es que llega a ganar, pues Ya, aunque no... llegaría a ser Aunque es un... Porque, vamos, hablemos otra vez del video, ¿no? Te presentan como algo impresionante, algo único, algo espectacular. algo hermoso. Ya. Pero tú me dijiste que está todo manipulado, que por ejemplo todos los cánticos que hay son por y para el líder. Para el líder. Y que el líder se hace llamar como apóstol mismo. Ujú. Que ya vamos a hablar en un momento acerca de su gran querido apóstol. Ya, ¿por qué te mandas así? Es que eso está desarrollando un culto a la personalidad. Por ejemplo, un caso similar de personas que crean un culto a su personalidad está el caso de Kim Jong-il. Kim Jong-il, Kim Jong-un. Es que son la familia Kimes. Pero bueno, No me acuerdo cuál es padre, cuál es hijo. No son sectas eso, ¿no? No son Pero sectas, así mismo. pero sí ellos es crean la un culto manipulación. a la personalidad. Siempre todo tiene que ser su imagen y todo. Y se ven a ellos mismos como la idea de Salvador. Y de hecho, que es muy común. Por ejemplo, ya vamos a hablar de otro caso que es el tema de la secta de John Jones. ¿Ya? No me acuerdo el nombre de la secta, pero el creador es John Jones. Que él es un manipulador, pero hecho pedazos. Y que asimismo, él lo que hizo fue crear un culto hacia su personalidad. Porque llegó un punto en el cual ellos empiezan hablando de Dios, de Jesús, todo. Y poco a poco lo van desviando hasta centrar la idea en ellos. En que ellos son los importantes. Ya sea que ellos son una reencarnación o que ellos son unos elegidos. Y pues consiguen de esta manera. Por ejemplo, tema también de manipulación, aunque no es secta, aunque casi que podría ir, es todo el tema de los vendehumos de internet. Yados, el tema de... A ver, Yados es el principal que se lo conoce. Andrew Tate, ¿ya? Que funcionan a manera de secta, a manera de manipulación. Son creadores de contenido que te venden la idea de hacerte rico. Y que te hacen pagar cursos para que tú te vuelvas rico. ¿Ya? Gente, no crean en eso, por favor. Y es grande la manipulación que les llegan a dar. En plan de que tú tienes que, para que una persona tú la respetes, para que trabajes con ella, tiene que ser una persona que, punto uno, esté manejando un carro del año, que esté con reloj de oro y que aparte tenga un físico pero espectacular. Si no tienes, no es una persona que valga la pena que tú tan siquiera trates. ¿Ya? Y es un tema absurdo y mucha gente lo cree. ¿Ya? Que inclusive le dicen la idea, ¿no? De invierte en ti y gasta esto, júntate con esos. Pero no te dicen cómo tú tienes que generar dinero, simplemente dicen que gastes en eso. Y mucha gente se termina gastando en más cursos, más imagen de ellos, pero no en trabajo. Inclusive hay gente que renuncia a su trabajo. Por ejemplo, es un caso bastante conocido de un muchacho que tenía un trabajo estable, tenía una ganancia de unos $1,000 mensuales, ¿ya? Y que vivía relativamente bien, pero él quería más y se compra el discurso de Yados. Y el man dice, ¿cómo voy a estar obedeciendo a mi jefe? Si es no sé qué y no sé cuánto, no sé cómo. Y renuncia a su trabajo.
renuncia a su estabilidad y empieza a juntarse con los que eran supuestamente ricos y empieza a darse la vida como él quería. Y el man quedó en la nada, quedó viviendo en un carro, ya, y en un carro, pero hecho pedazos. Por el plan de seguir comprando esta idea de los cursos de yados y así. Es un tema de manipulación, no tan jodido como los de las sectas, porque sí, eso es a nivel más hardcore, pero que también hay que mencionar. O sea, vendría siendo como el tema de las influencers y como cuando les pagan para venderte un producto de maquillaje o algún producto de skincare, ellas nomás lo utilizan. No así, tanto. pero está completamente nuevo. Por Ya. eso digo, si a mí una influencer me ofrece un producto, ese producto tiene que estar usado, tiene que tener un buen uso, tiene que estar casi acabado para que me lo convenza de comprarlo. Ya, porque si no, si medio lo abrió, nomás se puso una crema. Exacto, y dicen, esto es lo mejor de este mundo para tu piel. Pero bueno, ese es otro tema para otro video, ¿no? Que el tema, porque ahí estamos hablando acerca de marcas y acerca de influencers, que ese es un tema para otro video. El tema de que estamos hablando hoy es el tema de la influencia, de la manipulación. Y es que, por ejemplo, te digo, estas sectas tipo eso, ellos manipulan, ¿por qué? Porque te convencen de entrar al grupo de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú entras, tú pagas una suscripción, y son suscripciones de 100, 200, incluso hasta 1000 de precio. ¿Ya? Y pues entran, hacen esto, y es un tema bastante complicado. Y pues una vez que estás dentro, se trata a sí mismo de un carácter bastante sectario. Por ejemplo, un tema también a sí mismo de manipulación es el tema de todo lo que pasó con Alemania en el segundo gran conflicto. ¿Por qué? Porque no hay que hablar mucho de eso, porque es un tema muy delicado. Pero el tema de que ellos fue que promocionaron enormemente el nacionalismo a un nivel absurdo y les hicieron creer que ellos eran un grupo especial, único, eran los elegidos, ¿ya? Y de esta manera consiguieron, ¿cómo se llama? Crecer más el movimiento y llegaron a todo lo que fue. Y de manera similar es lo que pasa en este tipo de sectas. Lo que hacen es decir, nosotros somos los elegidos, nosotros somos un grupo especial, nosotros somos los buenos. Es la idea que te venden. Y esa es mismo la idea que te vende Nazón García. Nos comentan: crear poder sin límite. Sí, y es que crea un poder sin límite, porque el límite viene dado simplemente en el punto en el cual el poder le da a la gente. El poder le da a la gente. El problema es que estas sectas se centran en destruirte tanto mentalmente que llega un punto en el cual tú ya no opinas, tú simplemente sigues y sigues ciegamente. Y es lo que logró esta secta. De la luz del mundo. De la luz del mundo. Porque al inicio, a sus primeras personas, no, a sus primeros seguidores, claro que les llegaron a tener una manipulación y todo eso, pero conforme pasa el tiempo, a los sectarios que están actualmente, siento que eso ya son adoctrinados. Ya, o sea, ya viene de generación tras generación tras generación. Ellos ya nacen con eso, ellos desde chiquitos ya les enseñan eso, porque ya son adoctrinados. Y como tú decías, ¿cómo pasas de manipular a alguien diciéndole que es el enviado de Dios, que es el enviado de esto, que este otro, a decir yo, a decirte yo soy el líder, yo soy el al que le deben de rezar, no a Dios? Si me rezan a mí, le están rezando a Dios. Incluso esta secta, el anterior líder antes de Nazón García había dicho que para ellos la Biblia no, o sea, la Biblia católica no cuenta. Ya. Ni la Biblia católica, ni los libros de los testigos de Jehová, ni de los mormones, no cuentan. Los romanos es loquísimo. Lo de los mormones es un tema para hablar. ¿Por qué? Porque los mormones, igual que la cienciología, son religiones medio grandes. Pero cuando tú te metes a ver de lo que hablan realmente, de lo que son realmente, esto es una babosada. Y es que literalmente, por ejemplo, para la cienciología, está el tema de que para ellos nosotros somos espíritus de extraterrestres que vagaban por el universo y encontraron el planeta Tierra y decidieron ¿cómo se llama? Meterse dentro del cuerpo de los primeros seres humanos que empezaban a caminar, y así logró el ser humano desarrollarse. Ellos tienen esa idea de la cienciología, y que vendrá eventualmente la nave nodriza a recoger los espíritus. Es una babosada, pero eso no lo sabía, yo no sabía de él. Está el tema, por ejemplo, también de los mormones, que no hay que diferenciar mormones de testigos de Jehová, son diferentes. Ya, los mormones es una cosa rara, porque ellos te ven en la idea de que Jesús
Vamos a un segundo. Acabo la idea y lo proyectamos a comentario. Ellos dicen de que Jesús es el hermano del diablo. Son hermanos, ¿ya? Y que ambos bajaron a la tierra, hicieron sus trámites y eso. Pero que básicamente ahí le dice que los demonios son negros. Es una secta. Es una secta racista más no poder. ¿Ya? Y te dice que cuando un hombre muera, fallezca, en el cielo lo esperan sus 50 esposas. Ah, caray. Por eso te digo, o sea, se habla mucho de los mormones, de la cienciología, pero si te pones a analizar, a indagar, son unas babosadas. Por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, pues ellos es un poco diferente, porque ellos sí es una rama del cristianismo, tal y cual, ¿ya? Tienen sus diferencias, pero es una rama del cristianismo. Los mormones, ellos quieren venderse como una rama del cristianismo, pero no. Y aquí viene el detalle. Los mormones son ellos que me salen a cada rato en anuncios de YouTube que de los santos de los últimos días. Sí, dice cuántas son los mormones, cosas. sí. Ellos son. Y viene otro detalle, que es el tema de que su creador, por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová. De los testigos de Jehová, si me lo recuerdo, es una persona que se separó de la iglesia. Simplemente se acabó. Y también parte del protestantismo, parte de algunas vainas. Pero es, dentro de todo, tiene su origen en la religión católica. O sea, tiene su cimiento, tiene su historia, tiene su trayectoria. El creador de los mormones era un escritor de ciencia ficción. Ah, con razón. Lo mismo el escritor de la cienciología. Ah, con razón. ¿Ya? Ellos lo que hicieron fue hacer a su novela una religión. Y hubo gente que le creyó y la siguió. Perdón, ahorita me acabo de acordar, antes de que me olvide, eso de la cienciología, hubo un caso también en México muy conocido de uno de sus practicantes, que fue el caso, no sé si lo escuchaste, del niño en la caja. No recuerdo. En México se encontró, o sea, un recolector de basura, que buscan, o sea, esas cosas para vender en la basura. Había visto una caja de cartón pesada y él la saca diciendo de que, ay, tal vez haya algo aquí. Cuidado con lo que además no sé por dónde va, pero cuidado que la censura de las redes. Y cuando él abre, hay un niño de 5 años. Y por eso se lo conoció como el niño en la caja, porque no se sabía quién era la identidad de este niño, que estaba terriblemente lastimadito y todo eso. O sea, ay no, qué pena. Yeah. Y cuando se descubrió quién no había sido, los que habían terminado con el niño había sido su madre y su padrastro. Yeah. El padrastro... Ay, casi me traigo, perdón. El padrastro había sido practicante de esta cienciología. Y es lo que le decía a su esposa. Hay la explicación del caso en Mujer Casos de la Vida Real, tienen que verlo. Se llama El niño en la caja. Ese es un tema loco, ¿no? Que Mujer Casos en la Vida Real te da a veces casos que tú dices, Tiene casos que son medio XD. Pero tiene muchos casos que sí son reales. Por ejemplo, hubo un caso loquísimo de una señora que se dedicaba a quitarle la vida a ancianas. Ah, sí. Y el detalle está en que cuando se emitió el programa de contando la historia de esta man, la hija de su madre estaba en el público. La que había acabado con la vida y en quienes se inspiraron para realizar este capítulo estaba en el público. Y no solo eso. Y dicen, me mamé. Y no solo eso, también esta mujer también había habido, creo que había sido de otro caso así todo raro en México, y salen atrás. Cuando están entrevistando a una persona, sale atrás. Es como que... Y con la idea de qué desgraciada que es la gente. Es como que mal, ¿eh? No, nos comenta Travel Witch Rodney. Otra secta se llama Creat. Hijo, madre, es que sectas hay muchísimas. Hay muchísimas. Es demasiado. O sea, podríamos hacer 2 programas solo hablando solo de sectas. Hay para escoger. Por ejemplo, el caso de John Jones, que es como... Por ejemplo, el caso de Charles Manson, que lo hablamos, ¿no? Lo tocamos por encima. No profundizamos, porque solo estamos hablando de manipulación. ¿Ya? Podríamos crear solo un solo segmento de sectas y en cada programa hablaríamos solo de una y nos faltaría tiempo para hablar de de lo que hay detrás. Porque claro. Ahorita estamos hablando más que todo de la manipulación que hay. Aunque es delicado, porque por ejemplo, es que el tema hay gente que hace cualquier cosa por defender sus creencias. Sí, exacto. Y es lo que peligroso. Vamos a ver cuando retomemos el tema de la luz del mundo, ¿no? Entonces, no solo este caso y en el programa de Mujer Casos de la Vida Real, del niño en la caja, tienen que verlo, es muy triste.
nos narran en cómo el padrastro la convenció a la mamá de que el niño era el diablo, era el demonio y necesitaba ser purificado. Y la señora estaba embarazada de otros, de gemelos. Entonces así, y la señora, bueno, no, o sea, se desconoce si así fue en la realidad, pero en el programa se dice de cómo la madre le decía al padrastro, castígalo, purifícalo. Entonces, reciencito nomás, creo que fue en el 2024, ya los capturaron. Ya. Los capturaron a estos dos Delincuentes. Eso. También hay en Mujer Casos de la Vida Real un programa que trata sobre lo que estamos viendo, que es de la luz del mundo. Así se los recomiendo. Es como que lo habla así como lo estamos hablando nosotros por encima. Ya. Volviendo al Es que también hay detalles, ¿no? Es que, por ejemplo, hablar a profundidad de eso es meterse en un tema muy delicado. Porque te digo, o sea, hay gente que inclusive llega a amenazar o inclusive hasta intervenir y hay el caso a la gente que habló mal de ellos. De una ex miembro de La Luz del Mundo que se llama Ana Camarena. Ella se dedica, su contenido es únicamente para hablar sobre la secta y aclarar, o sea, como en el video que vimos, que esta secta hace ver como que es algo muy bonito, algo hermoso. Ella lo desmiente y dice cómo son los procesos de ahí, cómo se hace tal cosa, qué es lo que pasa en tal cosa. Y ella está siendo amenazada actualmente por miembros de esta secta. Claro que a ella no le importa, ¿no? No, sí debería. Es que hay gente que está medio zafada. Hay gente que es capaz de todo. Eso. Una de las sectas, que esa toca traerla para hablar un día por aparte, porque es muy pesada. Es una que se desarrolló en Japón y cuyo objetivo era provocar el apocalipsis. ¿Ya? Y es un tema loco, porque ellos literalmente hacían ataques a la ciudad. Ataques, terror, bueno, ya sabes, ¿no? No puedo por no censura, no, que nos bajan el directo. Pero lograron unir un montón de gente. Y a diferencia de lo que tú esperarías en una secta, que es gente vulnerable, gente que está mal y así, eran gente de alto poder. Eran empresarios, universitarios, gente que estaba metida en política. Es que hay y es un tema loco. Gente del poder, porque la gente que tiene poder, no vamos a generalizar, pero... El Novoa. ¿Mande? El Novoa. Pero, maldito. Continúa. La gente que tiene poder muchas veces quiere más poder. Y entre más poder tiene, mejor para ellos. Nos estamos desviando mucho del tema. Sí. Ya, pero lo dejo solo planteado para hablarlo en el siguiente. Exacto. Que es el tema del culto a Moloch. Que el culto a Moloch es una cosa terrible que se ha visto que lo desarrollan las élites. En esto yo estaba involucrada Hillary Clinton, que ella dijo que iba a ofrecer un tributo a Moloch. Y Moloch, el detalle está en que se lo menciona dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se lo menciona como no harás ofrendas a Moloch. Porque a Moloch una ofrenda era un niño que tú lo quemabas en vida. ¿Ya? Y una cosa loca, está el tema de que dentro del Vaticano existe una estatua a Moloch. El tema de Moloch es una cosa, pero terrible, que es para hablar otro día. ¿Ya? Porque como ahí tendríamos que hablar de Jeffrey. Ahí tendríamos que hablar de Jeffrey Epstein, de lo que fue la isla, porque es un tema muy pesado. Inclusive, no sé si has visto el tema de la chica, la periodista, que empezó a gritar saliendo de un hotel: comieron humanos. No había sido, asquerosidad. No era una periodista, era una actriz. Era una modelo. Era una modelo, pero no solo eso, sino que pasó algo raro con ella, de que ella afuera de ese restaurante decía: comieron humanos, comieron carne humana, así, y ella desapareció. Sí. Y luego después también hubo... Dio un nombre, y el problema del nombre que dio, la persona que mencionó, se encontraba dentro de los archivos de Epstein. Sí, y no solo eso, sino que luego después también en México entrevistaron a una policía municipal que había encontrado un camión lleno de restos humanos de niños. Cuidado con la palabra niños. De menores. Ya, siempre es delicado. Sí, así. Y todo tuvo su trasfondo a esta isla. O sea, que quede presente, vamos a hablar de este tema. Sí, porque es un tema muy complicado. Y, por ejemplo, se menciona mucho que durante la isla de Epstein hicieron varios rituales de índole satánico. Y ya te digo, en cuestión de satanismo, uno de los demonios que más se menciona es Moloch. Y es uno de los que mayor culto tiene.
porque es raro, lo voy a decir 9 rasgos, pero es alguien a la cual si tú le ofreces tributo, que ya hablamos del tributo, te da plata y poder. Y tomando en cuenta que la gente que se ha metido en eso es gente que tiene mucho poder, pues deja bastante que pensar. Vamos a proyectar un video acerca de la luz del mundo. Espérate. Continuando con la luz del mundo, ¿no? Así como vimos en el video que pasó, nos hacen le hacen ver al mundo que es algo bonito, ¿no? Pero en la realidad, como ya se dijo al inicio, Nason García está ahorita preso porque por abuso sexual a menores de edad. Y cuando se habían enterado de esto, todas las personas, sobre todo las mujeres, lloraban. Sí, lo vi. Ahí pon el video. Vamos. Esto es cuando lo capturaron. Vamos a silenciar el micrófono y empezamos. Porque fue tentado y todo a nuestra semejanza. Ok, como podemos ver, pues se rompen en llanto. Esa fue la reacción al enterarse que su líder había sido arrestado. Pero es que viene otro detalle, es que la gente siempre es capaz de defender sus creencias sin importar que, por ejemplo, en temas de política, ¿no? Te pongo un ejemplo aquí en Ecuador. El tema de Novoa. Novoa, no hay que hablar mucho, porque el señor anda censurando canales, hay que tener cuidado. Está el tema de que hay mucha gente que sabe que se equivocó. No, pongámosle con el tema de Lazo, que es un poco más antiguo. El tema de Lazo, hay mucha gente que sabe que se equivocaron con Lazo, que fue un terrible presidente, pero se niegan a aceptarlo porque sería aceptar que se equivocaron. Y mucha gente, en afán de querer siempre tener la razón, o en afán de querer no admitir que se equivocaron, prefieren defenderlo aunque saben que está mal. Supongo que algo parecido pasa acá. ¿Por qué? Porque es algo que le han dado toda su vida. Ya Es el una fe. entendimiento que tienen. Claro. Y es algo como tipo decir, inclusive, no me puedo haber equivocado, le he dado todo, es imposible que esté mal. Ya Y es como actualmente- aferrarse a esa idea. Y actualmente lo siguen defendiendo y lo siguen defendiendo. Y ustedes pensarán, ya, ¿quién está liderando? Nadie. Nason García sigue liderando desde la cárcel. Vamos a ver el video de las declaraciones que tuvo Nason García estando en la cárcel. Él, Liderar desde la cárcel, si vives acá en Ecuador no es novedad. Lo que pasó con Fito. Lo viví en un palacio dentro de la cárcel. Ya. no es lo mismo que pasó con Pablo Escobar. No, Pablo Escobar fue más ídolo. A ver, Estando en la cárcel y podía salir. el tema, Quería que- el tema de Pablo Escobar fue un tema loco porque él hizo la prisión. Ujú. La prisión era de él. Él la hizo y era una mansión básicamente. Claro, ¿Ya? que tenían hasta piscina. Ya. Pero eso viene también por un acto de corrupción del gobierno y todo, ¿no? Pero en cambio en el de Fito es un tema más loco. Porque ahí se supone que el man tenía que estar pagando en cárcel como a los demás. Fueron los guardias mismos los que le dieron todo. Que vino el detalle, ¿no? Que cuando los presos se liberaron y empezaron a hacer las revueltas acá en Ecuador, decían, ay, pobrecitos, que los guardias y todo. Pero es que ¿quién les dejó pasar tanta vaina? Claro, ¿Quién mira. les permitió? Claro, nuestro padre también sí me decía cuando se dio esto también de las requisas que le sacaban armas, celulares, fotos coquetonas. ¿Quién les dejó pasar? Así mi papi decía, ¿y quién dejó entrar todo eso? Claro. No sé quién les dejó entrar. O sea, no es porque de la nada tengan dos padrinos mágicos, Cosmo y Wanda, deseo tal cosa. No, es que hay un auto de corrupción bastante grande que los mismos guardias que le pasaron. Exacto. Pasamos al video para ver las declaraciones de este señor. Si me hicimos el micrófono. Yo no veo una celda de 4 paredes. Yo no veo los barrotes que me separan de vosotros. Yo veo vuestros hermosos rostros. Estamos a ver. Pues declaraciones locas cuanto menos. El hecho de que pese a estar dentro de la cárcel, Siga operando. Siga manipulando a la gente y diciéndole, yo no veo 4 paredes, yo veo sus hermosos rostros y esto que esto otro. ¿Para qué? Para seguirlos manipulando y todo eso. Y es lo que Nason García se declaró culpable de ¿lo 3. aceptó? Sí, de 3 de los 7 cargos creo que tiene. Digo, sí la cagué, pero no estuvo tan feo como dicen. No es así.
Podré ser malo, pero no soy un monstruo. Podré ser un monstruo, pero no soy mentiroso. Pero no, en esto no, por lo menos. En esto no. Ay, me acuerdo de ese episodio de cuando le preguntan al abuelo del Homero si es que el Homero es Mi Homero ¿Es podrá, comunista? mi Homero podrá ser tonto, feo, analfabeto, comunista, alcohólico, pero comunista, jamás, pero jamás una estrella. de hip hop. Lo amo. Listo. Coméntame o pasamos al siguiente video. No, eso ya es de lo del Johnstone. Johnston, Son hijo de esos madre, dos. Johnston. Ajá. Johnston Bueno, es ya me lo cuentas, o sea, para terminar, o sea, esto, o sea, es una gran manipulación que se tuvo a los sectarios del inicio, ¿no? Claro está, porque a partir de ese momento creo que eso ya es más un adoctrinamiento que se tiene hacia todas las personas. claro. Nosotros llevamos una hora de directo. Yo creo que el caso de Johnston lo dejamos para otro día. Claro. Porque es un caso largo a más no poder. ¿Por qué? Te pongo así en contexto. Es la única secta que tiene la mayor cantidad de personas que se quitaron la vida siguiendo a su líder. Creo que tengo una idea de cuál puede ser ese caso. Casi 1000 personas, eran 900 algo era. Y el único que quedó vivo es No, también. ¿también? Él se pegó un tiro en cambio. Ah. Todos tomaron, que tengo una- todos tomaron veneno. ¿Ya? Sí, o sea, lo conozco por encima, por esa noticia, de que todos tomaron veneno solo, ¿por qué? Porque les dijo. Es que, a breve rasgos, el man llegó a un punto en el cual tenía tan manipulada a la gente y los medios que tuvo, bueno, que ya lo habían descubierto, que tuvo que huir hacia la Guayana Francesa. Ya que la Guayana Francesa es una cosa que está acá en Latinoamérica, pero que nadie de Latinoamérica le para bola. A las tres partecitas. Son dos. Las tres Ya. islitas. Nadie les para bola aquí en Latinoamérica, ¿no? Y tampoco en Estados Unidos, aparentemente. El man se fue allá. Y ahí vivía con lo de eso, ¿no? Pero llegó un punto en el cual se empezó a descubrir todas las pendejadas que hacía este man, que ya iba a ir preso. Y la gente quería escapar y todo. Pero el man decía, yo no voy a irme preso. Me voy, me muero. Y me llevo a todos ustedes conmigo. Y así lo hizo. Yo no me voy solo, ¿eh? Yo no me Que voy quede solo. claro. ¿Ya? Y ese es un caso que vamos a hablar en el siguiente programa, porque vamos a quedar directo, pues ya nos pasamos de tiempo, ¿no? Y eso vamos a hablar en el siguiente caso, que va a ser sectas. Vamos a hablar del caso de John Jones, Búscate los niños de Dios, porque es horrible. Podríamos explorar más el tema de la familia. La familia. De la familia. Y yo de- creo que solo vamos a hablar de ustedes, porque nos extenderíamos demasiado. Claro, y es lo Listo. que siento que nos faltaría mucho. Para Concluye. terminar el caso de La Luz del Mundo, les recomiendo que vean, hay dos documentales. Uno es de HBO y otro es de Netflix. El de Netflix se llama La Oscuridad de la Luz del Mundo. ¿Sabes cuál es un tema para hablar? Pero es para otro tema, y ese es un tema muy complicado. Yo soy católico. No soy católico practicante. Es más, yo estoy seguro que si me muero yo me voy para abajo. Pero no soy católico. Pero hay un solo caso que te hace perder la fe en cualquier religión y en la humanidad. Que es el caso de los legionarios de Cristo. Funciona de manera de secta. Pero ahí el detalle es su principal líder, que se me fue el nombre de este señor. El detalle está en que es un caso de corrupción dentro de la iglesia horrible. El man, para que te hagas una idea, abusaba ¿ya? E inclusive llegó a estar casado con 2 esposas, tuvo 2 familias diferentes, tuvo hijos y a sus propios hijos también los abusó. Es un caso horrible, pero ese es un caso para otro día, porque ese es un caso que es todo un programa solo hablando de esto. Vamos a hablar la otra semana. El martes de sectas y el jueves De este caso de los legionarios de Cristo. Pero bueno, ya para cerrar, Para cerrar eso, o sea, si es que ustedes desean conocer más información acerca de la oscuridad de la luz del mundo, el documental de Netflix tiene el mismo nombre, ¿no? Listo. La oscuridad de la luz del mundo. Y también hay un caso de Mujer Casos de la Vida Real que como que retrata un poco. Y también el canal de TikTok y YouTube de Ana Camarena. antes de que la desaparezca. Eso ha sido todo. Nosotros nos despedimos y nos estaremos viendo hasta la próxima.